Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo 8 y vamos a continuar el tema desde donde lo dejamos. Vamos a hablar sobre el dimensionamiento del volante de inercia. El dimensionamiento de volante de inercia. En general, existen muchas dimensiones que uno puede tomar para hacer el diseño del volante. La imagen siguiente muestra los cortes del disco más comunes. Estos son a lo que le decimos volante de inercia, en donde el espesor va variando conforme aumenta el radio. Los volantes de la izquierda son usados principalmente en diseños donde el tamaño del disco es más pequeño y, como su nombre lo indica, el objetivo es que las dimensiones vayan cambiando de tal manera que el esfuerzo sea constante. En casos donde se requiere mayor cantidad de inercia y con el fin de minimizar la masa y costo, se usan los volantes en forma de aro del lado derecho de la diapositiva anterior. Aunque existen muchas formas de volantes de inercia, para este ejemplo se considerará el dimensionamiento de un volante de espesor constante, como el que se muestra en la siguiente figura, en donde tenemos como datos un radio interno, un radio externo y un espesor. Para hacer el dimensionamiento del volante, nosotros debemos de variar el espesor y el radio exterior, con el fin de satisfacer el momento de inercia requerido para el sistema. En general, se busca que se satisfagan todos los requerimientos ingenieriles y que tenga el menor costo posible. En este caso, el momento de inercia es I igual a la integral de r cuadrada derivada de m, donde la derivada de m es igual a la pérdida en donde la derivada de m es igual a phi por e por r por la derivada de r por teta. Sustituyendo en la integral, se tiene que i es igual a la doble integral de r a la 3 por phi por e por r por la derivada de r de teta. Simplificando, i es igual a 2pi por phi por e por la integral definida por Ri y R0 de R3 a la derivada de R. Y resolviendo se tiene entonces I es igual a pi sobre 2 por phi por E por R0 a la cuarta menos Ri a la cuarta. Por otro lado, para calcular la masa del volante es igual a M es igual a pi por E por phi por R0 al cuadrado menos Ri al cuadrado. Entonces, para el caso del ejemplo anterior, se dimensiona el volante de inercia si se piensa utilizar un disco de espesor constante. Si se parte de un radio interno de Ri es igual a 0.01 metros. Lo que debemos hacer es fijar el espesor E para obtener el radio externo del volante, que sería la fórmula R0 es igual a 2i sobre pi por phi por E más Ri cuarta, todo eso elevado a un cuarto. Por último, podemos hacer una gráfica de resultados en donde nos mostrará la masa que tendrá nuestro volante en relación con nuestro espesor y nuestro radio exterior, y nosotros deberemos determinar cuál es el que podemos seleccionar según nuestras necesidades. En donde del lado izquierdo de la imagen podemos ver la masa del volante en kilogramos. En la parte inferior es el dato que nosotros debemos de seleccionar, que es el espesor en metros, y del lado derecho tenemos el radio del volante en metros. En este caso, si fijamos el espesor a 0.2 metros, la masa sería de 17 kilogramos y el radio exterior de 0.185 metros, como se muestra en la gráfica siguiente. Bueno, mi nombre es Eduardo Raigosa y yo les voy a exponer el tema 3.2, que es el cambio del torque por aplicación de un volante de inercia. Bueno, existen grandes variaciones en aceleración dentro de un mecanismo y esto puede causar importantes oscilaciones en un par de torsión requerido para impulsarlo a una velocidad constante o casi constante debido principalmente a las pérdidas y al trabajo externo realizado. Al par de torsión promedio durante el ciclo puede ser a menudo mucho más pequeño que el par de torsión máximo. Para suavizar los cambios de velocidad y estabilizar el flujo de ida y vuelta de la energía del equipo de rotación, con frecuencia se coloca
un volante sobre un eje. Por tanto, el uso de un volante permitirá que ocurra lo siguiente: una reducción de amplitud de la fluctuación de la velocidad, una reducción del par de torsión máximo requerido, un almacenamiento y liberación de energía cuando se necesite durante un ciclo. ¿Esto qué quiere decir? Que, ejemplo, cuando los automóviles tienen el par para cuando se reduzcan los golpes fluctuantes de torque que le está recibiendo el motor, el volante de inercia ayuda para que no los reciba directamente, sino que con esta energía almacenada que tiene el volante le ayude a simplemente o arrancar. Bueno, tenemos un ejemplo de aplicación. En la figura 11.8 se muestra la variación en el par de torsión de entrada para un eslabonamiento de 4 barras de manivela balancín. En el caso de una revolución completa de la manivela impulsora, está girando a una velocidad angular constante de 50 radianes sobre segundo. El par de torsión varía mucho para un ciclo del mecanismo y va de un máximo positivo de 341.7 libras pulgada a un mínimo negativo de menos 166.4 libras pulgada. El valor promedio de este par de torsión durante el ciclo es solo de 70.2 libras por pulgada y se debe al trabajo externo realizado más las pérdidas. Bueno, ahí podemos observar la figura 11.8 y el par de torsión. En la figura 11.9 se muestra la curva característica del par de torsión de un motor eléctrico de corriente directa de imán permanente. Conforme cambie la demanda en el par de torsión del motor, la velocidad del motor también debe cambiar de acuerdo a su caracterización inherente. Esto significa que la curva del par de torsión requerida en la figura 11 será muy difícil para un motor normal que suministre energía sin cambio drástico. Tenemos la curva característica velocidad par de torsión de un motor eléctrico y superposición de líneas de carga sobre una curva de velocidad par torsión. Para el cálculo de la curva del par de torsión en la figura 11-8, se supuso que la velocidad de la manivela y por lo tanto el motor tenía un valor constante. Todos los datos cinemáticos usados en el cálculo de la fuerza y el par de torsión fueron generados bajo esta composición. Con la variación del par de torsión mostrada, se tendría que usar un motor muy potente que proporcione la potencia requerida para calzar ese par de torsión máximo a la velocidad del diseño, donde tenemos que potencia igual a par de torsión por velocidad angular. Máxima potencia es igual a 341.7 libras pulgada por 50 radianes sobre segundo, que nos da un igual de 17.085 pulgadas libras sobre segundo, que esto es igual a 2.59 HP. La potencia necesaria para abastecer el par de torsión promedio es mucho más pequeña, en donde tenemos la potencia promedio es igual a 70.2 libras pulgada por 50 radianes sobre segundo, que nos da un igual de 3.510 pulgadas libras sobre segundo, que es igual a 0.53 HP. Sería sumamente ineficaz especificar un motor con base en la demanda máxima del sistema. La mayor parte del tiempo sería subutilizado. En el sistema se necesita algo que sea capaz de almacenar energía cinética. Tal dispositivo de almacenamiento de energía cinética se llama volante. Volantes y el par de torsión promedio. En la figura se muestra un volante con un par de torsión medio de accionamiento Tm y un par de torsión de carga Ti. Un motor proporciona un par de torsión Tm, el cual debe resultar tan constante como sea posible. El par de torsión de carga varía considerablemente dependiendo de las aplicaciones. La energía cinética de un sistema rotatorio, como el mostrado en la anterior figura, es K es igual a Im por la velocidad angular al cuadrado sobre 2, siendo Im el momento de inercia de la masa y W la velocidad angular. La aplicación de la segunda ley de Newton a un volante es Ti menos Tm es igual a Im sobre la derivada de W sobre dt. El par de torsión de diseño del motor debe equivaler al par de torsión promedio. La anterior expresión se puede escribir como dy sobre dt es igual a dy sobre dt por dφ sobre dφ. Esto es igual a dφ sobre dt por dw sobre dφ igual a w por dw sobre dφ. También tenemos Ti menos T promedio es igual a Im por W
Entonces tenemos TI menos T promedio es igual a IM por W por dW sobre dφ. Y TI menos T promedio por dφ es igual a IM por W por dW. Esta ecuación se puede expresar en términos de una integral definida como la integral limitada por phi W mínima a phi W máxima es TI menos T promedio por delta phi, que esto es igual a la integral limitada por W mínima a W máxima es IM por W por dW. Y finalmente tenemos que es igual a IM sobre 2 por W máxima al cuadrado menos W mínimo al cuadrado. El lado izquierdo de la ecuación representa el cambio en energía cinética entre las velocidades máxima y mínima del eje, y es igual al área bajo el diagrama de par de torsión. Ángulo entre esos valores extremos de velocidad. El lado derecho de la ecuación describe el cambio de energía almacenada en el volante. Energía del volante es la energía almacenada en un rotor como energía cinética, o más concretamente como energía rotacional. La energía cinética en un sistema rotatorio es E es igual a un medio de I por W al cuadrado, donde W es la velocidad angular y es el momento de inercia de toda la masa que gira en el eje. Esto incluye el I del rotor del motor y de la manivela del eslabonamiento más la del volante. De igual manera, aquí se explica más detallada la fórmula. Veamos ahora unos pocos ejemplos de momentos de inercia que nos pueden ser de utilidad a la hora de realizar sencillos cálculos para sistemas simplificados. El momento de inercia para un cilindro sólido es IZ es igual a un medio de mr al cuadrado. Para un cilindro de pared delgada es igual a I es igual a mr al cuadrado. Para un cilindro de pared no delgada tenemos ahí es igual a un medio de m por R1 al cuadrado más R2 al cuadrado. Y para un cilindro con eje de rotación perpendicular a la generatriz, pasando por el centro de la longitud, tenemos que I es igual a un cuarto de mr al cuadrado más un doceavo por ml al cuadrado, donde m denota la masa, r denota el radio y l denota la longitud del cilindro. En la figura 11.10 se muestra un volante diseñado como un disco redondo plano, acoplado al eje de un motor que también podría ser el eje de accionamiento para la manivela de un eslabonamiento. El motor proporciona un par de torsión de magnitud que quisiéramos que fuese lo más constante posible, es decir, igual al par de torsión promedio. La carga de un eslabonamiento en el otro lado del volante requiere un par de torsión que varíe con el tiempo. Se quiere determinar cuánto I es necesario agregar en forma de volante para reducir la variación de la velocidad del eje a un nivel aceptable. Se empezará por escribir la ley de Newton para el diagrama de cuerpo libre de la figura 11.10. Pero se quiere Tm es igual a T promedio, así TL menos T promedio es igual a I por alfa. Sustituyendo alfa es igual a W sobre dt, dw sobre dt es igual a dw sobre dt por delta teta sobre delta teta, que es igual a w sobre dw sobre delta teta. Se obtiene entonces TL menos T promedio es igual a I por W dw sobre d teta. Y tenemos también TL menos T promedio por d teta es igual a IW dw. E integrando un medio de I por W máxima al cuadrado menos W mínimo al cuadrado. Ejemplo, determinación de la variación de energía en función del par de torsión tiempo. Una función de par de torsión tiempo de entrada que varía durante su ciclo. En la figura 11.11 se muestra la curva del par de torsión de entrada de la figura 11.8. El par de torsión está variando durante el ciclo de 360 grados con respecto a su valor promedio. Halle la variación de la energía total en un ciclo. La solución nos indica que el primer paso es calcular el valor promedio de la función par de torsión tiempo en un ciclo, que en este caso es de 70.2 libras pulgadas. Observe que en algunos casos el valor promedio puede ser 0. Observe que la integración en el lado izquierdo de la ecuación 11.18c se hace con respecto a la línea promedio de la función del par de torsión, no con respecto al eje. De la definición del promedio, la suma del área positiva por arriba de una línea promedio es igual a la suma del área negativa debajo de esa línea.
Los límites de integración en la ecuación 11.18 son desde el ángulo del eje, donde la W del eje es un mínimo, hasta el ángulo del eje donde su W es un máximo. El W mínimo ocurrirá después de que la máxima energía positiva se haya transmitido del motor a la carga, es decir, en un punto θ, donde la sumatoria de la energía positiva área en los pulsos del par de torsión esté en su valor positivo más grande. Para encontrar estas localizaciones en θ que corresponden a los máximos y mínimos, y así encontrar la cantidad de energía necesaria para almacenarse en el volante, se necesita integrar numéricamente cada pulso de esta función de cruce a cruce con la línea promedio. Los puntos de cruce en la figura 11.11 se han designado como A, B, C y D. El programa Fourbar hace esta integración numérica mediante una regia de integración trapezoidal. El programa Fourbar imprime la tabla de área mostrada en la figura 11.11. Los pulsos positivos y negativos se integran por separado, como se describió anteriormente. La referencia a la gráfica de la función del par de torsión indicará si un pulso positivo o negativo es el primer pulso encontrado en un caso particular. En este ejemplo, el primer pulso es positivo. La tarea restante es acumular estas áreas de pulso comenzando en un cruce arbitrario, en este caso el punto A, y procediendo pulso por pulso a través del ciclo. En la tabla 11.1 se muestra este proceso y el resultado. Observe en la tabla 11.1 que la velocidad mínima del eje ocurre después de que el pulso de energía positivo máximo acumulado más 200.73 pulgadas libras se ha suministrado del eje impulsor al sistema. Esta entrega de energía reduce la velocidad del motor. La velocidad máxima del eje ocurre después de que el pulso de energía negativo máximo acumulado, menos 60.32 pulgadas libras, ha regresado del sistema mediante el eje impulsor. Este retomo de energía almacenada acelerará el motor. La variación total de energía es la diferencia algebraica entre estos dos valores extremos. En este ejemplo es de menos 261.05 pulgadas libras. Esta energía negativa que sale del sistema será absorbida por el volante y después regresará al sistema durante cada ciclo para suavizar las variaciones de velocidad del eje. Y esto sería todo. Muchas gracias.